Buenos días. En el webinar de hoy vamos a hablar sobre la cuestión que plantea el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho como vía para paliar las consecuencias de la crisis económica y social provocada por el COVID-19. Antes de empezar, me gustaría presentar a Borja Pardo Ibáñez, abogado y socio en Lexpert Advocats. Muchas gracias, Borja, por tu participación y sin más dilación te doy paso para que puedas hacer tu presentación. Gracias. Bueno, hola a todos. Bienvenidos a esta formación en relación al beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho dentro de lo que es el mecanismo de segunda oportunidad. Para hacer esta formación, bueno, pues partiremos de una presentación. Como veis, el título de la formación es el que os comentaba, beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. Bueno, y el objetivo de la formación es conocer bueno, pues cómo funciona este beneficio, la tramitación para su concesión, los requisitos que hay que cumplir para poder ser beneficiario de este derecho, pero también, obviamente, también enfocando este mecanismo en relación a la crisis económica y social que estamos viviendo y sanitaria que estamos viviendo estos días por la pandemia del COVID-19. Es el preámbulo de la Ley 25/2015. Esta ley es la que instaura de manera ya definitiva la segunda oportunidad, el mecanismo de segunda oportunidad, tal y como lo conocemos hoy. Y el preámbulo de esta ley de 25/2015, de 28 de julio, dice que el objetivo de esta ley, ya en el 2015, pensando en la crisis de la que veníamos, era permitir que una persona física, a pesar de un fracaso económico, empresarial o personal, tenga la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida, incluso de arriesgarse a nuevas iniciativas, sin tener que arrastrar indefinidamente una losa que nunca podrá satisfacer. Es algo que en el 2015 entendíamos, porque veníamos de una crisis importante, y que desde luego hoy, con las noticias que todos conocemos, bueno, pues aún somos más capaces de entender y además de entender lo necesario que es que se aplique convenientemente y de forma suficiente y de forma amplia este mecanismo a todos aquellos que sean bueno, pues potenciales beneficiarios del mismo. Por tanto, desde luego no es la herramienta definitiva, no es la solución al problema, ni mucho menos, pero lo que es evidente es que hemos de conocer en qué consiste el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, porque, por desgracia, nos vienen unos meses, años por delante en los que muy probablemente esté de plena vigencia este objetivo que nos señalaba la ley ya en el año 2015. El mecanismo de segunda oportunidad y en relación a esta crisis económica nos plantea dos soluciones en relación a esta situación o a esta solución de la insolvencia. Por un lado, un eventual acuerdo en la fase extrajudicial, en el acuerdo extrajudicial de pagos. Me consta que se está haciendo, se va a hacer otro webinar como este en relación al acuerdo extrajudicial de pagos. Y la otra solución, que es la que hablaremos aquí, es la obtención del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, que viene a alterar de forma fundamental el contenido del artículo 1911 del Código Civil. La regulación del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, al que llamaremos BEPI, se encuentra dentro del artículo 178 bis de la ley concursal. Y fundamentalmente el ámbito subjetivo es una persona natural que sea considerada un deudor de buena fe. Después analizaremos en qué consiste esta calificación del deudor como deudor de buena fe. Y en cuanto al presupuesto procedimental, tiene que haber existido con carácter previo un concurso de acreedores para poder llegar a la solicitud de beneficio de exoneración. Por tanto, necesitamos, el BEPI se refiere a una persona natural que sea considerada deudor de buena fe y que haya tramitado con carácter previo un concurso de acreedores. Normalmente, concurso consecutivo, que es aquel que se tramita con posterioridad al intento de acuerdo extrajudicial de pagos. Después veremos cuáles son las dos vías de acceso al beneficio de exoneración, pero vamos a hablar de los requisitos genéricos para su concesión, que como vemos no son requisitos difíciles de cumplir. De hecho, son relativamente fáciles de cumplir por un deudor que se encuentra en situación de insolvencia. En primer lugar, su concurso. Estos son requisitos comunes a todas las vías de BEPI. Luego veremos que hay algunos requisitos específicos. Su concurso de acreedores no debe ser declarado culpable. Esto no supone que deba ser declarado fortuito, ya que puede no tramitarse la sección sexta de calificación dentro del concurso, pero lo que es evidente es que de tramitarse no deberá ser declarado culpable. Esto obviamente implica, por parte de los profesionales que intervenimos en el asesoramiento a los deudores, un estudio de los antecedentes fácticos, del origen de la deuda y del deudor, para analizar la eventual declaración culpable de un concurso y recomendar o no el transitar por
por esta vía. Pero ciertamente en términos estadísticos lo lógico, lo razonable es pensar que ese concurso no sea declarado culpable, si bien obviamente tenemos que estudiar caso a caso. En segundo lugar, que el deudor no haya sido condenado en los 10 años anteriores por delitos básicamente de naturaleza económica, falsedad documental, derechos de los trabajadores o seguridad social o contra el orden socioeconómico. Y en tercer lugar, que haya celebrado o intentado celebrar un acuerdo extrajudicial de pagos. Después veremos en qué consiste. En caso contrario, en caso de que no cumpla este tercer requisito, para acceder al BEPI tendrá que satisfacer, como veremos después, todos los créditos contra la masa. Llegado ese momento, tendrán que ser satisfechos todos los créditos contra la masa, todos los créditos privilegiados y el 25% de los créditos ordinarios, lo que supone una solución, una situación muy difícil de cumplir para el deudor, ya que la mayor parte de su pasivo bancario, préstamos personales, etcétera, tendrá la consideración de pasivo ordinario y muy probablemente no pueda hacer frente de golpe, además, y de forma inmediata, al pago del 25% de esos importes. Como decíamos, hay dos tipos de BEPI. Por un lado, el BEPI automático y definitivo, si bien sujeto a causas de revocación, como veremos, previsto en el artículo 178 bis 3 cuartos, mejor pues 3 cuartos, haber satisfecho íntegramente, cumplir los requisitos comunes que habíamos visto y haber satisfecho íntegramente en ese momento los créditos contra la masa y el crédito privilegiado. Si cumplimos esos requisitos, tendremos acceso a este BEPI, que será definitivo y automático, sujeto a causas de revocación. Si no somos capaces de pagar, de haber satisfecho en ese momento, cumpliendo los requisitos comunes, los créditos contra la masa y los créditos privilegiados, tendremos que solicitar el BEPI por la vía del BEPI provisional sujeto a un plan de pagos. Tenemos que someternos al plan de pagos, previsto en el artículo 168 bis 6. El deudor no deberá haber incumplido el deber de colaboración. En fin, un requisito que parece superfluo, teniendo en cuenta que muy probablemente, al haber incumplido el deber de colaboración, probablemente su concurso habrá sido declarado culpable y, por tanto, no cumplirá con el requisito común primero, pero la ley lo señala aquí. Que no haya rechazado una oferta de trabajo de acuerdo con su capacidad en los últimos 4 años y que no haya obtenido el BEPI en los últimos 10 años. Estos son los requisitos específicos para cada una de las vías. Analizando los dos conceptos que nos pueden tener o que nos pueden traer más problemas, el primero es el de la no culpabilidad. Recordemos que la culpabilidad está prevista, la culpabilidad del concurso, en los artículos regulada en los artículos 164 y 165 de la ley concursal, en el que se contemplan una serie de presupuestos que suponen la calificación culpable del concurso. Por lo tanto, insisto en que deberemos analizar la concurrencia o no de esos supuestos en el caso concreto para analizar si procede, si conviene o no conviene el situar al deudor en la vía del mecanismo de segunda oportunidad a través de un concurso consecutivo. Ya os digo que estadísticamente lo más normal es que el concurso sea declarado fortuito, pero lo lógico también es que obviamente tengamos que extremar la precaución en este caso. Para tener una idea, obviamente es más complejo y hay una serie de presupuestos, una de presunciones, juris tantum y juris de jure, que obviamente hay que estudiar y hay que analizar, pero para que tengamos una idea clara de en qué consiste esto de la culpabilidad del concurso, básicamente nos remitimos a que el concurso será calificado de esta forma cuando en la generación o agravamiento del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor. Tendremos que analizar, como os digo, la concurrencia de los presupuestos de los artículos 164 y 165 de la ley concursal para ver si, llegado el caso, cumpliremos con el primero de los requisitos comunes, que es la no declaración como culpable del concurso de acreedores. Y la segunda cuestión que nos puede plantear dudas también es, ¿cuándo ha de entenderse intentado un acuerdo extrajudicial de pago? Recordemos que era uno de esos requisitos comunes. Pues deberemos entender por intentado un acuerdo extrajudicial de pagos cuando, elevado a público una propuesta de acuerdo, esta no sea aceptada por los acreedores, cuando a la vista de las circunstancias el mediador concursal decida no presentar propuesta, porque, por ejemplo, no hay nada que ofrecer. Cuando, admitida la solicitud de acuerdo extrajudicial, ningún mediador haya aceptado el cargo por causa no imputable al deudor. Ya contamos con alguna jurisprudencia al respecto. Y también en otros supuestos en los que se ponga fin al acuerdo extrajudicial por causa no imputable al deudor. Además, hay un requisito reforzado para la vía de ese BEPI automático, de ese BEPI por pago, que también se llama por la satisfacción de todos los créditos contra la masa y todos los créditos privilegiados llegado el momento, que es que ese intento de acuerdo extrajudicial de pagos ha de ser un intento efectivo. Y así nos lo recuerda la sentencia del Tribunal Supremo
de 13 de marzo de 2019 en un supuesto en el que el deudor había ofrecido una quita del 100%, entendiendo que una quita del 100% no implica o no supone una voluntad real de llegar a un acuerdo y, por tanto, nunca se quiso intentar el acuerdo extrajudicial de pagos, entiende no cumplido el requisito. Como hemos visto, esto es un esquema muy básico. Si hemos transitado por un acuerdo extrajudicial de pagos y hemos satisfecho todos los créditos contra la masa y todos los créditos privilegiados, tendremos acceso al BEPI automático. Si no es el caso, porque no podemos satisfacer estos importes, nos iremos a la vía del BEPI por el plan de pagos. Si lo cumplimos, tendremos la exoneración definitiva, y si no lo cumplimos, solo tendremos la exoneración definitiva si se ha realizado un esfuerzo suficiente. Ahora veremos. Si no hemos transitado por un acuerdo extrajudicial de pagos previo, cosa que desde luego no es recomendable, se deberá satisfacer íntegramente para alcanzar la exoneración todos los créditos contra la masa, todos los créditos privilegiados y el 25% de los créditos ordinarios, cosa que hace, en fin, que en esos supuestos sea realmente difícil acceder al beneficio de exoneración teniendo en cuenta la naturaleza de las deudas. Obviamente, en cualquiera de estos supuestos, cualquier concesión de beneficio de exoneración está sujeta a unos plazos y a unas causas y a unos motivos tasados de revocación. Tramitación procesal del BEPI. El único legitimado es el deudor. En el momento de la presentación es concluido el concurso por liquidación o por insuficiencia de masa activa por el pago de los créditos contra la masa y se ha de solicitar en el plazo de 15 días desde cualquiera de estos dos hitos. Las dos modalidades de BEPI que hemos visto están claras. El BEPI automático, previsto en el 178 bis 3 cuarto de la ley concursal, acreditar la concurrencia de los requisitos comunes que hemos visto, pago íntegro de los créditos contra la masa y de los créditos privilegiados, y eventualmente, para el caso de no haber transitado por un acuerdo extrajudicial previo, el pago del 25% del pasivo ordinario. Y la segunda vía, el BEPI provisional, sujeto a plan de pagos, 168 bis 3 quinto, 178 bis 3 6. Acreditar cumplimiento de los requisitos comunes, ya lo hemos visto. Acreditar el cumplimiento de los requisitos específicos del 168 bis 3 quinto, no haber rechazado una oferta de empleo, no haber obtenido el BEPI en los últimos 10 años y acordar y aceptar someterse a un plan de pagos. Muy bien, oposición. Se solicita el BEPI por cualquiera de estas dos vías, acreditando y fundamentando la concurrencia de los requisitos que hemos visto. A esta solicitud de BEPI se puede oponer el administrador concursal y los acreedores personados, y la oposición se tramita a través del cauce procesal del incidente concursal. Y los motivos de oposición son fundamentalmente, en cada una de las vías distintas del BEPI, el no cumplir con los requisitos para acceder a ese derecho. BEPI automático, es la primera de las vías, 178 bis 3 cuarto de la ley concursal. Lo hemos dicho, cumplimos los requisitos comunes, satisfacemos íntegramente en ese momento todos los créditos contra masa y todos los créditos privilegiados, eventualmente el 25% del pasivo, se concede el beneficio de exoneración. Obviamente, si no hay oposición o habiendo oposición, esta no prospera. En ese momento, el beneficio de exoneración se extiende a todas las deudas no satisfechas, que serán todo el crédito ordinario y todo el crédito subordinado. Así, la deuda bancaria no afecta a garantía real, todos los intereses de esta deuda bancaria, el 50% del principal del crédito público, los intereses, sanciones, recargos del crédito público, etc. Por lo tanto, se extenderá absolutamente a todo. Este BEPI está sujeto a un plazo de revocación, que después veremos, de 5 años. Y hemos de señalar que los fiadores no se ven beneficiados por la obtención del BEPI del deudor principal, porque la concesión de este BEPI no se extiende a estos fiadores y los acreedores podrán dirigirse contra fiadores o avalistas del deudor, aunque éste haya visto extinguida la deuda. Aunque el deudor principal no deba, esos acreedores que tenían aquella fianza, aquella garantía, podrán dirigirse contra los fiadores y avalistas. Segunda vía, ¿a qué se extiende la exoneración concedida a través del plan de pagos? 3 fases, ya más o menos las vamos intuyendo. Primero, que se nos conceda el BEPI provisional irrevocable, sujeto al cumplimiento de aquellos requisitos. 2, que se apruebe y se cumpla un plan de pagos a 5 años. Y 3, una vez cumplido un plan de pagos, que se conceda ya la exoneración definitiva y también sujeta a las causas de revocación. La concesión del BEPI provisional, lo sabemos, cumplimiento de los requisitos comunes, imposibilidad de satisfacer los créditos contra masa y los créditos privilegiados, por tanto me voy a la segunda vía, plan de pagos, y he de cumplir entonces los requisitos específicos para ser considerado un deudor de buena fe que accede por esta vía a la exoneración, que también hemos visto. ¿A qué alcanza esta exoneración provisional?
Alcanza a todos los créditos ordinarios y subordinados, con excepción de los de derecho público y alimentos. En relación al derecho público, que es una cuestión fundamental en esta materia, nos referiremos al final. Y hay que aportar un plan de pagos, que básicamente consiste en una previsión de pago razonable según las condiciones personales, familiares y económicas del deudor de los créditos no exonerados en un plazo de 5 años. ¿Cuáles serán estos créditos no exonerados? Los créditos contra la masa y los créditos privilegiados que no hayamos podido satisfacer. Y ya veremos qué pasa con estos créditos de derecho público y alimentos que la ley exceptúa expresamente en relación al alcance de la exoneración. Y en cualquier caso, la concesión de BEPI también por esta segunda vía tampoco beneficia a los fiadores. Legitimación para aportar, una vez se nos concede el BEPI por la segunda vía, el deudor tiene que aportar un plan de pagos. Legitimación, obviamente, la del deudor. El deudor es el que tiene que realizar y aportar este plan de pagos. Admitida a trámite, se dará traslado a las partes para que puedan pronunciarse. Y el juez, en cualquier caso, lo que señala la ley es que deberá aprobar la propuesta de plan de pagos. Por lo tanto, no podrá no aprobarse un plan de pagos. Lo que sí es cierto es que a raíz de las alegaciones, especialmente de las alegaciones que puedan realizar los acreedores, el juez del concurso puede introducir modificaciones en este plan de pagos. Pero se aprobará una propuesta de plan de pagos si es que el deudor cumple con todos aquellos requisitos que habíamos visto para acceder al BEPI por esta segunda vía del plan de pagos. Señalando que el artículo 168 bis, apartado sexto, lo que nos dice es que durante la vigencia del plan de pagos, los créditos sujetos a este no deben ganar interés. Muy bien. Tenemos la concesión del BEPI provisional, tenemos un plan de pagos aprobado y tenemos un cumplimiento de este plan de pagos. Por tanto, hemos de transformar esa exoneración provisional en una exoneración definitiva, similar a aquella que obteníamos por la obtención del BEPI por la primera vía. Recordemos, pago del 100% de los créditos contra la masa, pago del 100% de los créditos privilegiados. ¿Qué requisitos hemos de cumplir para transformar la exoneración provisional vía plan de pagos a una exoneración definitiva? Primero, que no se nos haya revocado el BEPI durante la vigencia del plan de pagos. Veremos después en qué consiste o cuáles son los motivos y causas para revocar un beneficio de exoneración. 2, que hayamos cumplido el plan de pagos. O 3, que aunque lo hayamos incumplido, se haya dedicado por el deudor un esfuerzo suficiente. 178 bis 8 de la ley concursal. Ahora veremos en qué consiste este esfuerzo suficiente. Podemos enseñar nuevamente, porque también aquí hay cierta controversia, que el plan de pagos no ha de contener forzosamente el pago de todo aquello que no ha sido exonerado, de todos esos créditos contra la masa y créditos privilegiados de los que no hemos recibido la exoneración provisional. Piénsese, por ejemplo, en un concurso de persona física que tenga un volumen importante de pasivo privilegiado, por ejemplo, porque tenía trabajadores a su cargo, porque tenía un crédito público importante, etc. Bueno, pues estaríamos abocando a un plan de pagos de imposible cumplimiento a aquel deudor al que le obligamos a pagar en 5 años unos créditos con los que, en fin, con sus ingresos y que además con sus gastos necesarios y mínimos para su subsistencia y la suya y la de sus descendientes, obviamente pues no podría cumplir. Por lo tanto, la ley ya prevé y nos dice que el plan de pagos no tiene que contener forzosamente el pago íntegro de estos créditos no exonerados, sino que se tiene que articular y fundamentar con base en la capacidad económica real del deudor. Y sobre esa capacidad económica real será sobre la que tengamos que construir el plan de pagos y alcanzará lo que alcanzará. Obviamente los acreedores ahí podrán efectuar las alegaciones que consideren suficientes, entendiendo si ese plan se ajusta o no a la capacidad real del deudor. Por último, en cuanto al plan de pagos, el concepto de esfuerzo suficiente hemos visto que se entenderá o podremos pasar del BEPI provisional al BEPI definitivo, aunque hayamos incumplido el plan de pagos, siempre que hayamos destinado un esfuerzo suficiente. Y la ley nos marca el umbral de lo que se debe considerar un esfuerzo suficiente y básicamente lo que dice es que se haya destinado al menos la mitad de los ingresos percibidos durante el plazo de 5 años desde la concesión que no tuviesen la consideración de inembargables y además definiendo también que debe considerarse por crédito inembargable remitiéndose al decreto ley 6/2012 de 9 de marzo. Muy bien. Exoneración definitiva. La petición se presentará ante el mismo juez que tramitó el concurso porque hemos cumplido el plan de pagos o porque lo hemos incumplido pero hemos hecho un esfuerzo suficiente. Se dará traslado a los acreedores que únicamente en caso de impago tendrán
podrán valorar entonces esa suficiencia del esfuerzo del pago realizado. Obviamente, si no hay oposición, el auto reconocerá ese BEPI definitivo. Si hay oposición, se tramitará un incidente concursal. Lo que decíamos, por último, la revocación del beneficio de exoneración. Cualquiera de las modalidades de beneficio de exoneración están sujetas a causas de revocación. Pero antes de analizarla, volvamos a la idea de la ley. Lo que dice la ley 25/2015, que da origen o que ya configura de forma definitiva, tal y como conocemos hoy, la segunda oportunidad, que lo que dice es que el objetivo de la ley es que el deudor al que se haya beneficiado por la exoneración de sus deudas vuelva a empezar, incluso se arriesgue a emprender nuevas iniciativas, obviamente nuevas iniciativas económicas, profesionales. Sobre esa base sobre la que tenemos que analizar las causas de revocación del BEPI y entenderlas. Los motivos de oposición están tasados, los motivos de revocación, perdón, están tasados. Primero, ¿por qué puede revocarse el beneficio de exoneración? Por constatar la existencia de ingresos, bienes o derechos ocultos durante los 5 años siguientes a la concesión del beneficio. Esto parece claro, porque ese deudor, entonces, obviamente no podríamos considerarlo como un deudor de buena fe, si ha ocultado bienes a sus acreedores. Que el deudor, durante el plazo fijado para el cumplimiento del plan, incurriera en alguna de las circunstancias enumeradas en el artículo 178 bis 3, por ejemplo, condena penal firme por delito económico. Que incumpla el plan de pagos. Siempre, obviamente, que no estemos ante un supuesto de incumplimiento, pero cumplimiento suficiente. O, por último, y aquí hay que dejarlo muy claro, la mejora de la situación económica del deudor. Pero no por una promoción profesional, no porque haya precisamente iniciado unas nuevas actividades económicas o profesionales que hayan sido fructíferas y se esté ganando bien o muy bien incluso la vida. No, sino únicamente por causa de herencia, donación, legado, juego de suerte o azar. Por tanto, no se incluyen aquí que el deudor tenga, por ejemplo, una subida de sueldo, por ejemplo, un autónomo que inicie un nuevo negocio y prospere. Eso no son causas de revocación del beneficio de exoneración. Solo son herencia, donación, legado, juego de suerte o azar. Porque si no, obviamente no estaríamos cumpliendo con aquel objetivo que veíamos en la ley de permitir que los deudores inicien y se arriesguen a nuevas iniciativas. Y por otro lado, tanto por cualquiera de estas causas, herencia, donación, legado, etcétera, el importe obtenido por alguna de estas causas ha de ser suficiente para hacer frente a la integridad de las deudas pendientes. Si no, tampoco se revocaría el BEPI. La revocación, básicamente, la legitimación activa corresponde a cualquier acreedor concursal que se haya visto afectado por la exoneración, se tramita ante el juez del concurso a través del trámite del juicio verbal y está sujeto esta acción a un plazo de caducidad de 5 años. Por último, una de las cuestiones fundamentales que hemos tenido durante la corta historia del mecanismo de segunda oportunidad, que es la relación crédito público-beneficio de exoneración. Hay dos vías y hemos de entender cómo funciona el beneficio de exoneración en cada una de ellas. En el BEPI definitivo, que es aquel que cumple los requisitos y pago créditos contra la masa y pago créditos privilegiados, el beneficio se va a extender a todos los créditos ordinarios y subordinados. Es decir, como ordinario y subordinado, y en relación al crédito público, a fundamentalmente el 50% del crédito público, que es considerado un crédito ordinario. Hay determinados supuestos en que, en fin, no se aplica este porcentaje, pero es el mayoritario y el supuesto más frecuente. El 50% del principal del crédito público se exonerará en ese supuesto. Y los intereses, recargos, sanciones también se exonerarán porque son considerados créditos subordinados. Por tanto, si accedemos al BEPI definitivo, con lo que se paga en el momento o con lo que esté satisfecho en el momento de la concesión, ese beneficio se extenderá a todo el crédito público, a todo el resto del crédito público no pagado. Por tanto, crédito público exonerado. Segunda vía, a través del BEPI provisional, del plan de pagos. Aquí tenemos dos artículos, dos preceptos que nos señalan, nos dan algún mensaje que en un principio nos dejaban intranquilos en relación a la relación BEPI crédito público. Y es que el 168 bis 5 primero dice que el BEPI provisional, sujeto a plan de pagos, se extiende a todos los créditos ordinarios y subordinados, exceptuando los créditos de derecho público y por alimentos. Por lo tanto, estos, de entrada, parece que no están exonerados. Y no están exonerados en general. Es decir, cuando habla de derecho público aquí, se refiere a todo el derecho público, a todo el crédito de derecho público. Por tanto, tenemos que entender aquí que no está exonerado la parte ordinaria de este derecho público. Eso es lo que deberíamos, o lo que se podía entender
con la dicción literal de este precepto. Después teníamos el 176, que en relación al plan de pagos dice: respecto a los créditos de derecho público, la tramitación de las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento se regirán por lo dispuesto en su normativa específica. Por lo tanto, decíamos, bueno, si a mí se me aplica un plan de pagos a 5 años que sobre lo no exonerado en ese momento, que son fundamentalmente el crédito público, que es crédito privilegiado, ¿cómo puedo yo oponer ese plan de pagos a 5 años frente a la administración pública cuando me está diciendo que el aplazamiento o fraccionamiento de esos créditos tendrá que regirse por su normativa específica, ¿no? Por tanto, estas dos anteriores previsiones nos ocasionaban un intenso debate acerca de la extensión del BEPI al crédito público, a qué se extiende el crédito público, y 2, la oponibilidad frente a la administración de los términos del plan de pago aprobado en un concurso de acreedores. Y esto fue resuelto por sentencia del Tribunal Supremo de 2 de julio de 2019, una sentencia que, en fin, ha sido fundamental para el devenir de la institución de la segunda oportunidad, y que nos resuelve estas dos cuestiones. En relación a la oponibilidad del plan de pagos, nos dice que el plan de pagos aprobado judicialmente será oponible frente a la administración pública. Y, por tanto, un plan de pagos aprobado judicialmente lo que dice es que no es posible dejar su eficacia a una posterior ratificación por algunos acreedores, y en este caso el acreedor público. Por tanto, el acreedor público tendrá que estar y pasar por lo aprobado en un plan de pagos judicialmente aprobado. Y en cuanto al alcance del plan de pagos, lo que nos dice es que, a pesar del contenido del 165 que exceptuaba el crédito público de lo exonerado, el crédito público en general, lo que nos dice es que no, que el plan de pagos únicamente ha de contener los créditos privilegiados y los créditos contra la masa. Por lo tanto, que hemos de entender que en ese BEPI provisional quede exonerada la parte ordinaria del crédito público. Y, por lo tanto, el plan de pagos únicamente deberá contener no todo el crédito público, sino solo la parte privilegiada del crédito público. Y con eso, en fin, hemos analizado la cuestión del beneficio de exoneración de pasivo insatisfecho. Espero que haya sido útil. Muchas gracias y en cualquier caso queda a vuestra disposición. Muchas gracias, Borja, por esta interesante y clarificadora exposición. Hasta pronto.